1 de enero, 2 de febrero, Sí, eso 3 te de iba a decir. marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 ¡Viva de San julio, Fermín! ¡Gora San Fermín! ¡A pasar Fermín! Bienvenidos GoShackers a un café con Odoo, especial Summer Edition. Ya estamos acabando la temporada y hoy traemos un tema que nos interesa mucho y es parte de nuestro día a día. Por un lado, porque nosotros utilizamos la herramienta principalmente de este modo, ¿no? Digamos, y luego también, evidentemente, pues para nuestros clientes, que son los temas de los proyectos. Los proyectos que tanto a nivel de tarea como a nivel financiero es muy interesante poder controlarlos. Correcto. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo Odoo puede ayudar a tu negocio a gestionar los proyectos y ver la rentabilidad que va teniendo. Además es que yo creo que es una de las funcionalidades base de Odoo que probablemente menos ajustes necesite, va a depender un poco también de la empresa, y que más valor se puede sacar. Totalmente. Porque al final, y luego también, bueno, al final, no solo al final, sino que al final está muy interconectado con todo, ¿no? Con la parte de planificación, con la parte de recursos humanos, también con la parte de tener clara la rentabilidad de las distintas áreas, ¿no? Pero yo creo que si empezamos a explicar, lo primero que hay que entender es, cuando hablamos de proyectos, hablamos al final en Odoo de un tablero Kanban, ¿no? Aunque es cierto que tiene más vistas que se pueden cambiar, que se puede poner a lista, que se puede poner a Gantt, etcétera, pero digamos que la base de Odoo sería un tablero Kanban, que para el que no lo conozca es, bueno, básicamente un tablero en el que tienes distintas etapas, ¿no? De cómo están las tareas. En cada una de las etapas, pues bueno, etapa, pues por empezar, etapa en progreso, etapa en test, etapa hecha. Y luego ya cada uno, según la metodología de su empresa, va a adaptar si necesita más etapas o menos. La base son 3, ¿no? Por empezar, en progreso y hecho, pero tú siempre le puedes adaptar, meter etapitas y demás. Eso es. Y lo que vas a hacer es que vas a meter dentro de este tablero tareas, en el cual va a ir detallada la tarea y va a ir detallada la conversación de la tarea. @pini, que me falta esto para acabar, vale, te lo paso. Y así tienes todo un histórico de las tareas de qué es lo que ha llevado a hacer, qué es lo que había que hacer, cuánto tiempo, imputas las horas sobre eso y sobre esa imputación de horas, pues puedes sacar el coste de cada una de las tareas que a su vez van a generar el coste del proyecto, ¿no? Sí, el formato es muy parecido al del tablero típico de Trello, que ese seguramente lo hayáis utilizado o lo conozcáis. Y luego la parte añadida es, como dice Jorge, la parte de decir cuánto tiempo he imputado a cada tarea. Y esto es lo que luego repercute en la rentabilidad del proyecto. Correcto. Y no solo eso, sino que además los distintos pedidos de venta que ha hecho tu empresa se pueden asociar a estas tareas, con lo cual tienes perfectamente controlado cuántas horas han vendido, el precio al que están, cuántas horas quedan de lo que se ha vendido. Incluso el propio Odoo te dice si el proyecto va a tiempo o no va a tiempo en función de lo que se ha planificado. O sea, yo creo que es una parte muy interesante, pero si vamos por fases para, digamos, esquematizarlo, tienes la primera fase que es el pedido de venta. Si tú configuras correctamente tus proyectos, el momento en que hagas un pedido de venta, automáticamente se crea un tablero, ¿vale? Ahí ya tienes, pues, cuánto vamos a ingresar o cuánto esperamos ingresar. Un tablero, un proyecto en el tablero. Sí, un tablero. Al final un proyecto es un tablero, no deja de ser un tablero, ¿no? Claro, los tableros de Trello, que se llamaban, esto del panel ahí a la izquierda, Se crea, es lo que decía, es un proyecto. Eso es. Luego, en base a eso, pues ya tenemos también las imputaciones de horas, porque nosotros tenemos vía registrado nuestras personitas que trabajan para nosotros en recursos humanos, sabemos su coste hora y podemos ir imputándole horas a este proyecto. Incluso Luego, la forma de la imputación, eso se ajusta en el pedido de venta. Claro, según porque el tipo del producto, se puede es. imputar por demanda o a precio fijo o según la cantidad entregada que se va poniendo manualmente. Es decir, que si por ejemplo el producto fuera por cantidad entregada, lo que se va a hacer es que se va a coger la imputación de horas y se va a decir, han sido 60 horas trabajadas, pues son 60 horas que voy a facturar y haces una factura. Si es por precio fijo, pues es un precio fijo y tú las horas que hagas, más o menos, pues ahí ya vas jugando con cada uno de tu conveniencia, ¿no? Claro, pero fíjate, Jorge, esto es una pregunta que muchos clientes nos hacen. ¿Cómo puedo yo saber si cierta línea de negocio me están siendo rentables las horas o no? Porque no es normal, no suele ser lo normal, claro, vender las horas según las van haciendo los empleados, sino que se dice, oye, van a ser X horas. Para mí lo importante aquí en este caso es, vamos a ir por fases. Entonces, al final es, oye, pues yo tengo un pedido, hasta ahora hemos llegado al pedido y yo sé cuánto me ha costado. Pero un proyecto es una cosa muy viva, entonces hay que seguir indagando. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es las compras que tú hagas. Si tú tienes servicios de proveedores externos,
Si tú haces, por ejemplo, pues, me puedo imaginar en nuestro caso, pues con un consultor externo, pues pudiera hacer unas determinadas series de horas. Pues tú imputas esas horas también dentro de ese proyecto. Oye, pero es que mira, es que para mí el taxi que he pagado también necesito imputarlo en el proyecto, ¿no? Las horas, las comidas, los viajes, todo lo que implique un coste. Pues también tenemos una parte de gastos en el cual las personas que trabajan en este proyecto lo que van a hacer es, pues, refacturar estos gastos al proyecto. ¿A través de qué mecanismo se hace esa facturación? Eso es lo que vas a hacer, es que dentro del módulo de gastos, pues ahí subes tus tickets y entonces eso puedes o refacturarse al cliente o asumirlo tú como un gasto propio. ¿Y cómo queda luego reflejado en el proyecto? ¿Cómo sabe el proyecto que ese gasto es de ese proyecto? Pues dentro de cada uno de los proyectos tienes un botoncito en el cual sale como una especie de P&L del proyecto, en el cual vas a ver los pedidos de compra, las horas imputadas, los pedidos de venta, mejor dicho, las horas imputadas, los pedidos de compra, en este caso, que son, bueno, pues, que hemos hablado de los servicios a proveedores, y luego también tenemos los gastos, ¿vale? Otra de las cosas importantes en la facturación, sobre todo cuando estamos pensando en una empresa de servicios, pues son la facturación por hitos, que al final ¿en qué consiste? Básicamente, pues uno factura cuando logra hacer un entregable, ¿no? Pues un caso típico, pues un proyecto que está subdividido en 4 fases: fase de estudio, fase de planificación, fase de ejecución, entrega final. Son términos que me estoy inventando, que me vienen a la cabeza, ¿no? Pero al final, hasta que no acabas cada una de estas fases o hitos, no realizas una factura. O tú también permite hacerlo y tú también te permite hacer seguimiento de cada una de estas fases y a lograr entender, oye, pues dónde está el desvío del proyecto, si está en la fase 1, en la fase 2, si al contrario, si podemos mejorar la eficiencia, podemos de algún modo ciertos recursos utilizarlos en unos o en otros, balancearlos. Toda esa información al final nos va a permitir, pues, mejorar día a día, ¿no? Y ahora sí, una vez ya tenemos todo el espectro incluido, ¿vale? Aquí tú me puedes decir, oye, pero es que cuando tú trabajas con un cliente no solo tienes tu pedido, al final has tenido que hacer un trabajo previo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Y no solo por esto, sino que se hacen las cuentas analíticas, es decir, todos los ingresos y todos los gastos generados de un cliente, un proyecto, se pueden imputar para luego tener una rentabilidad, pues, a niveles superiores. Como por ejemplo, si tú tienes un negocio de consultoría, pero tienes la línea de negocio de servicios de desarrollo, la línea de negocio de formación, la línea de negocio de asesoramiento, claro, y cada uno de los conceptos que le haces a una empresa se distingue entre una de esas 3 variables o cuentas analíticas, luego tú, en tu panel adecuado, es cuando puedes ver la rentabilidad de cada uno. Es decir, ostras, espera, es que en desarrollo estoy cobrando 7 y me estoy gastando 9 de promedio. Aquí necesito hacer algo aquí. Eso es. Y luego cada uno de los clientes también, pues se puede ver a nivel cliente la rentabilidad de cada uno de ellos gracias a estas cuentas analíticas en las que vas a imputar, pues, las horas de las personas que, por ejemplo, pueden hacer un trabajo para captar ese cliente, luego las horas de la gente que ejecuta, todos los gastos que se generan alrededor, de tal forma que tú puedas tener una foto final en el cual puedes decir este cliente es más interesante que el otro, o puedes coger y decir esta línea de negocio no es lo suficientemente rentable, tengo que subir el precio. Toda esa serie de información lo que nos va a permitir es al final, pues, tomar decisiones. Eso es. Y al Tomar final, decisiones a distintos niveles de la película, ¿no? Desde lo más bajo hasta el nivel medio, hasta el nivel más alto de, oye, la línea de negocio estratégica, Eso ¿funciona es. así, no? Y al final toda esa capacidad de análisis y de reporte implica saber manejarte con los filtros de Odoo, las agrupaciones y poder tener toda la información, si quieres, en un tablero, que es el dashboard tuyo particular. Y hay veces que va a haber clientes en líneas de negocio que sean deficitarios, pero que esos clientes te permiten generar también negocio alrededor. O sea, no solamente el dato hay que quedarse en la base, sino que hay que hacer ese análisis y decir, oye, mira, pues si yo tengo un cliente que es por ejemplo, me lo imagino, pues vamos a hablar de un gran banco, ¿no? Pues a lo mejor ese gran banco no te va a ir rentable per se, que suele ser raro en estos casos, ¿no? Pero a lo mejor ese te permite hacer 5 proyectos alrededor que sí lo sean. Pero ahí es cuando va a entrar la toma de decisiones, ahí es cuando entra la cabeza de las personas. Lo que está claro es que si tienes una línea que es deficitaria, no te interesa tenerla. Entonces,
para resumir un poco lo que hemos estado viendo, desde el principio del flujo de venta, en el momento en el que se crea ese pedido de venta para el cliente, las líneas del pedido en las que haya elementos que hemos configurado que tienen que ver con entregables de partes de hora o de hitos o algún otro elemento que sea facturado en función de una tarea. Al generar ese pedido de venta hemos dicho, se crea un proyecto, ese tablero en el que dentro va a haber tareas, en esas tareas los empleados van a poder imputar sus horas para tener la perspectiva de la rentabilidad global y cuando el proyecto está bien cargado de datos podemos irnos a la distribución analítica dentro de contabilidad para analizar para cada proyecto, para cada línea de negocio, para cada cliente, eso, la rentabilidad que nos está dando. Correcto. Y hay que decir que no solamente está enfocado a una empresa de servicios, que Odoo es una herramienta que encaja 100% en una empresa de servicios, ¿no? Porque todo esto al final viene pues muy de base y se puede utilizar y sacar muchísimo provecho. Nosotros lo hacemos así personalmente, entonces en este caso no se cumple el dicho de que en casa del herrero cuchillo el palo, sino que sí que lo hacemos. Y bueno, yo la verdad que estoy deseando que llegue el próximo capítulo, que va a ser el penúltimo de la temporada, donde espero que nos des una gran masterclass de inventario. Así que, Odooers, no os olvidéis de darnos mucho amor, like, suscribiros. Hasta aquí hemos llegado con el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, disfrutar de la semana de San Fermín y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chao.